Entonces, continuando la clase de ayer, que era evaluando a las personas mayores cuando llegan a la consulta y las consideraciones que tenemos que tener en la anamnesis y en el examen físico. Hoy vamos a ver la historia geriátrica y los principales síndromes geriátricos. La geriatría lo que busca, que es dentro de la medicina, la especialidad orientada a las personas mayores, así como lo muestra la imagen, es que tiene que estar orientado a un envejecimiento saludable. Tenemos que buscar que justamente las personas lleguen en las mejores condiciones. La clase de ayer habíamos terminado con un caso clínico que les quiero comentar, por ejemplo, la señora María, de 78 años, que vive sola, que es hipertensa, que tiene artrosis y que tiene una caída reciente, que tiene hipoacusia. Sin ser una historia como tal, pero que en la historia nos aparecen estos tips que nos tienen que poner en alerta, ¿sí? Porque tenemos muchas situaciones de riesgo que vamos a analizar ahora, ¿sí? Entonces, la presentación clínica puede ser que se presenta con dolor en la rodilla, con inseguridad de caminar, con cansancio. Esa fatiga hay que ver si es solo la causa osteoarticular o hay otras causas. Entonces se tiene que preguntar si tiene algún riesgo de alguna infección respiratoria o si tiene dolor torácico o algo cardiovascular y buscando a ver si hay edemas, ¿sí? Por eso el examen físico tiene que ser muy detallado, evaluar que no haya problemas con la presión, así como dijimos de la hipotensión ortostática, en donde de repente les baja la presión arterial con los cambios de postura y esto favorece a caídas. Y también evaluar, por supuesto, la fuerza muscular y si ha tenido el peso y bueno, y evaluarlo. Y en esta paciente habían bajado 4 kilogramos en 6 meses. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué estudios pediríamos? ¿Qué intervenciones propondríamos? Todo eso no es para que me lo contesten ahora, pero lo vamos a estar viendo en la presentación y sí les voy a pedir la participación de ustedes. Este es un ejemplo, ¿sí? Pero después en otros les voy a poner solo el titular. Entonces, ¿qué se va a sugerir en este caso? Capaz que vamos a pedir la ayuda de otro profesional para trabajar lo que es la marcha. Vamos a evaluar que no haya enfermedades concomitantes que puedan empeorar. El hecho que viva sola, necesitamos capaz que la interconsulta con un asistente social, una trabajadora social, ver la parte nutricional, ver los trastornos de la marcha que pueda tener, que eso se ve con kinesioterapia, las redes de apoyo que ve la trabajadora social y tener un control minucioso y ver el tema de, por ejemplo, la hipoacusia está dentro de las patologías GES, en donde vamos a hacer a veces una notificación GES, que significa que aceleramos el proceso para su trámite de audífonos y todas estas intervenciones, que es mucho más que tratar por un dolor de rodilla, ¿sí? Una gonalgia. Eso es como para reflexionar un poco de la asistencia de las personas mayores. Como son muchos los contenidos de esta clase, voy a avanzar, aunque vamos a tener otros casos clínicos que vamos a analizar en conjunto. Entonces, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? La historia clínica y algunos conceptos importantes. Vamos a analizar un poco qué son los síndromes geriátricos, por qué aparecen, por qué existen los síndromes geriátricos que son de mucha utilidad. Vamos a ver principales síndromes geriátricos, no todos, y vamos a ver un caso clínico que vamos a empezar en la mitad de la presentación y terminamos al final. Dentro de los síndromes geriátricos y toda esta temática la vamos a seguir en Medicina 2 y en la asignatura de geriatría. La historia clínica geriátrica se me borró ahí, pero bueno, esta se las voy a dejar dentro del material del Drive. Está resumida aquí, es muy parecida a la historia general, pero ponemos mayor énfasis en las enfermedades personales, en su anamnesis remota, tenemos que considerar la presencia de la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad actual, me pasé la enfermedad actual, súper importante, siempre enfermedad actual que es lo que pasó más reciente, la anamnesis próxima,
Tenemos que considerar el tránsito digestivo, si ha tenido vómitos, malestares, las deposiciones, si tiene sangradas las fecas, las alteraciones, cómo es la feca, cómo son sus deposiciones, es sumamente importante. Hay personas que habitualmente tienen deposiciones líquidas. Cómo está el tránsito urinario, la incontinencia de alta frecuencia en las personas mayores. Los trastornos del sueño, así como lo había hablado antes, las personas mayores duermen menos horas y es muy frecuente el insomnio, a veces asociado a problemas emocionales, a veces a enfermedades. Y los trastornos del ánimo tenemos que investigarlos. A veces para evaluar esto usamos algunos test que nos sirven y que lo vimos también en la clase pasada. Entonces, cuando nos concentramos en la anamnesis próxima, no se olviden de tener un orden cronológico, esto sirve para cualquier edad, evaluar la evolución, pero en las personas mayores importa el estado basal. O sea, eh, nosotros tenemos que ser, bueno, ¿cómo esta señora, este señor es habitualmente? ¿Cómo es su estado basal? ¿Sí? Porque puede ser con una discapacidad, una disfunción, pero cuando vemos que ese estado basal empeoró, ahí tenemos que actuar para mejorar, pero a veces no vamos a lograr más allá del estado basal. ¿Sí? En esto no es pasar a leerlo, pero voy a ver sobre todo las diferencias que tiene con la historia clínica común la presencia de los síndromes geriátricos. ¿Sí? Esta historia no es la que ustedes pueden encontrar, sino que es una historia clínica con una ayudita, ¿sí? Como tenemos que ver una paciente geriátrica o un paciente geriátrico, bueno, tenemos que estar pendientes que en la historia geriátrica ojalá poder pesquisar o buscar los distintos síndromes geriátricos, ¿sí? Que ahora después los vamos a ver, ¿sí? Entonces aquí está en forma esquemática la historia clínica que se hace en una persona mayor eh, con todos sus componentes. Ustedes en semología llegaron hasta lo que es después del examen físico, la agrupación sindromática, ¿sí? La agrupación por síntomas y signos para sospechar el diagnóstico posible que puede ser. Cuando estemos en medicina 1, vamos a trabajar con las hipótesis diagnósticas. Esta hipótesis diagnóstica va a tener un plan de estudio o tratamiento también, un plan de manejo, que se dice tratamiento general, nutricional, farmacológico, si se le solicita exámenes y cuándo se va a controlar. Preferí ponerle toda la historia. ¿Sí? Conceptos importantes, esta es tarea para la casa, para que después lo revisen, lo que es el envejecimiento, ya lo vimos la clase pasada. Fragilidad, que es uno de los síndromes geriátricos, que está caracterizado justamente por una disminución de la reserva fisiológica y de la resistencia a factores estresantes. Estos factores estresantes puede ser una infección, una hospitalización, una enfermedad, un cuadro emocional, un cambio en su entorno. La persona tiene menor posibilidad de recuperarse. ¿Qué son los síndromes geriátricos? El conjunto de condiciones clínicas frecuentes en personas mayores y es una característica que es multifactorial y no se enmarcan en una única enfermedad, a veces es un hecho. Por eso uno dice el síndrome de caídas, ¿sí? En realidad no es que sea una patología, pero puede ese síndrome estar dado por múltiples enfermedades, como puede ser, eh, digamos, por ejemplo, enfermedades neurológicas, artrosis, bueno, que afectan justamente el tener estos síndromes a la funcionalidad, la calidad de vida y autonomía de la persona mayor. Otros conceptos, la inmovilidad, que es otro síndrome geriátrico y que después lo vamos a ver, la polifarmacia, lo que significa cuando una persona está en tratamiento permanente con más de 5 fármacos, y qué es la evaluación geriátrica integral o valoración geriátrica integral, que justamente se realiza en las personas mayores, fue lo último que comenté en la clase anterior, que es un proceso multidimensional de diagnóstico, no es solo signos y síntomas, llegamos a agrupación sindromática, sino que consideramos la esfera social, la esfera psicológica y cognitiva, ¿sí? Y la parte funcional, ¿sí? Porque todas esas esferas o estos que conforman la evaluación geriátrica integral va a significar la calidad de vida que va a tener esa persona y que hay que considerar a la persona mayor
con un espectro más amplio, no quedarnos solo con que tiene una faringitis, sino que, eh, como puede ser una persona mayor o que tiene un cuadro viral o que tiene una gonalgia, sino todo su entorno social, cómo está la parte cognitiva para entender las indicaciones, cómo está la parte funcional para movilizarse. ¿Sí? El deterioro cognitivo leve también es otro concepto importante dentro de la geriatría o de los pacientes geriátricos, que justamente es la alteración cognitiva que está en el medio entre lo que es los cambios del envejecimiento normal y lo que es la demencia como tal o trastorno neurocognitivo severo. El deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo leve es un cuadro en que la persona, por ejemplo, pregunta las cosas varias veces, uno le hace un test cognitivo y tiene una pequeña, uno digamos, puede reconocer algunas alteraciones, pero no le afectan a la funcionalidad diaria. Puede funcionar, ¿sí? Entonces uno lo puede encontrar, no, sí, no es la misma, la abuela ha ido cambiando, pero hace todo bien, ella igual está impeque, pero uno ya nota que hay algunas alteraciones o limitaciones y ese es el deterioro cognitivo leve. El delirium es otro caso. El delirium o síndrome confusional agudo es un cuadro en que en forma súbita se presenta una alteración de alteración cognitiva y que es una situación reversible y de base tiene una enfermedad o, por ejemplo, la presencia de un fecaloma o el efecto de un medicamento o una alteración metabólica o posterior a una intervención quirúrgica. Son situaciones en que, como que el cerebro pierde el equilibrio, pero es reversible. A veces se presenta como excitación, como aceleramiento, pero otras veces puede ser que quede así como muy, muy apagado. Las úlceras por presión es otro concepto que van a encontrar y que también en realidad se llaman lesiones por presión, porque antes que aparezca la úlcera o la lesión que es con pérdida de sustancia, aparece un enrojecimiento de la piel. Eso lo vamos a ir viendo también en otras diapositivas. Y otro concepto a considerar es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Entonces, ¿qué son los síndromes geriátricos? Me gustó igual este esquema para ver cómo las personas igual mayores les va afectando la dismovilidad o alteración en la inmovilidad, la restricción para moverse, la afectación cognitiva, la incontinencia urinaria, inestabilidad de caídas. Estos son algunos, pero hay muchos más y que afectan a la salud y la calidad de vida de las personas y entonces se tiene que hacer una intervención eh, eh, ojalá precoz, tiene que haber continuamente una pesquisa para evitar que avancen y empeoren más. Tienen en común todos los síndromes geriátricos que las causas muchas veces son múltiples, que es subagudo, que es de a poco, que van apareciendo y empeorando y que afecta a la funcionalidad de las personas y favorecen a hospitalizaciones, institucionalización, a perder la independencia, o sea, ser más dependencia y aumentar la mortalidad. Acá hay una tabla, un esquema con la repercusión que puede tener a nivel físico, cognitivo, psicoafectivo, funcional, o que son el caso del efecto farmacológico, aunque no es estricto uno de otro, ¿no? Este es un esquema como para reconocer las alteraciones y los síndromes geriátricos que podemos tener asociados. Y podemos tener entonces, por ejemplo, el síndrome de caída, de la inmovilidad, la sarcopenia, que es la pérdida muscular. Todos estos son síndromes geriátricos, ¿sí? Las úlceras por presión y también, ¡ay! Se me fue. O también llamadas lesiones por presión, la presencia de incontinencia, tanto urinaria como fecal, trastornos sensoriales, pérdida de audición, pérdida de visión. Todos estos que son alteraciones netamente físicas, ¿sí? Hay distintas escalas para evaluar cada una de ellas, ejemplos de evaluación, y también tenemos otros con alteraciones cognitivas, como era el deterioro cognitivo leve, la demencia o alteración neurocognitiva mayor, el delirio, trastornos de memoria y atención, los psicoafectivos que tienen que ver con el estado de ánimo, la depresión, la ansiedad, el aislamiento social, síndromes de desmoralización
Y en lo funcional, la dependencia en actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. Aquí, en realidad, síndrome es el síndrome de fragilidad y el síndrome también se cruza un poco con el de inmovilidad, ¿sí? Y con el riesgo de caídas también, cuando hay alteraciones funcionales, ¿sí? Y para eso también hay test específicos en donde evalúa la capacidad, por ejemplo, de subir escaleras. Tenemos distintas variables. Y en lo farmacológico se dice el síndrome de polifarmacia cuando hay una cantidad de más de 5 fármacos, que no es poco frecuente, o cuando también hay que considerar que puede haber un síndrome de polifarmacia, cuando las reacciones adversas a los medicamentos están actuando. Vamos a ver un caso clínico que les invito a que se enganchen y vamos a presentar esto. Don Juan, de 83 años. Imagínense como ya posiblemente han visto algún paciente así en la atención que haya tenido en APS, y que este paciente, por ejemplo, en el centro médico, por ejemplo, es viudo, vive solo. Esas sí son condiciones que ya nos deben poner en alerta, que son de riesgo, y consulta por caídas frecuentes y dificultad para recordar citas médicas. ¿Qué les parece? Habrá para hacer intervenciones, a veces por esto no consultan, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hacer una anamnesis que sea dirigida, pero también que reconozca otros entornos, ¿sí? En donde busquemos, ¿qué les parece que será importante saber eh, eh, de este paciente? ¿Y qué síndromes pueden estar presentes? ¿Alguien se El de anima? No. caída. El de caídas, claro que habías dicho, sí, el de caídas. ¿Algún otro? Justamente ahí se me escapó de que hay que poner la escala de Bartel. Justamente la de Bartel habla de la funcionalidad, y el mini mental test que lo hablamos antes, ¿para qué podrá ser? Se le olvidan las consultas médicas, las citas médicas. O sea, yo creo que en este paciente va a estar como alterado el mental test. Ay, como no te escuché, Isabel. Yo creo que va a estar alterado el mental test. Claro, o sea, El- el mini mental puede estar alterado, tiene dificultad para recordar citas médicas, entonces los síndromes que pueden ser también es deterioro cognitivo. Y no casualmente les puse un reloj por aquí. Sí, veo que no hay tanto, no sé, tanta participación, y no quiero alargar mucho la clase, pero la idea es que hay algunos índices o instrumentos que usamos para evaluar la funcionalidad o evaluar, bueno, si queremos evaluar el nivel cognitivo. El índice de Bartel es un índice, me gusta este dibujito que muestra un poco, pero en realidad es mucho más detallado, que evalúa la capacidad de la higiene personal, de la capacidad de subir escaleras o no, hace que una persona sea más dependiente o menos o menos más dependiente de otras personas, más independiente o no, ¿sí? Y acá está el mini mental, en donde hay una serie de pruebas, pero ya cognitivas. Y el reloj les quise mostrar aquí porque, indicando a un paciente sin mostrarle el reloj, le dice: usted puede dibujar un reloj entre las 11 a las 11:10, y tenemos desde el que lo dibuja más o menos bien, porque muchas veces empiezan que las agujas no son más corta la que indica la hora, tiene algunos errores, hasta que ven, y estos relojes que se muestran acá es como la evolución, el deterioro cognitivo con el tiempo de la misma persona va alterando cómo dibuja el reloj, ¿sí? Entonces, acá es la escala de Bartel, en donde evalúa, que mide la capacidad de alimentarse solo, higiene personal, y en total son 100 puntos, que eso es para ver otra vez. Vamos a ver el síndrome de caídas, que la caída es una ocurrencia de un evento que provoca inadvertidamente en que la persona llega al suelo o a un nivel inferior de donde estaba. Es
habitualmente la persona que tiene una caída aumenta el riesgo de hospitalización. Incluso durante la hospitalización puede tener alguna caída, hay que estar muy alerta porque se ha relacionado la caída con el aumento de la mortalidad. Un quinto de las personas mayores ha tenido alguna caída entre los 65 y 69 años. Dos quintos cuando es mayor de 80 años. A medida que aumenta la edad, más riesgo a caerse. ¿Sí? Y a su vez, estas caídas, que habitualmente se piensa que es más frecuente al salir de la casa, a veces uno le dice salga a caminar y el paciente dice no, es que tengo miedo de tener caídas, porque se ha comprobado que las caídas más frecuentes son en el hogar, en el 80% en el hogar y 20% fuera del hogar. En el 30% no hay una causa como tal, ¿sí? Ni el paciente ni el observador puede darse cuenta por qué fue. Y la causa más frecuente es porque con el envejecimiento hay una alteración de la pérdida muscular, digamos, hay una pérdida de fuerza, pérdida de la estabilidad, múltiples causas, y eso sumado a que si no hay un acondicionamiento físico, sedentarismo, se pierde más la fuerza, se pierde el equilibrio, la estabilidad y hay riesgo a las caídas. Por definición, el síndrome de caídas es cuando son dos o más caídas al año o si es una caída que produce una complicación, ¿sí? De todas formas, uno tiene que estar alerta y preguntarle a todo paciente si ha tenido alguna caída y cómo fue esa caída, por supuesto, eso es importante, porque igual nos tiene que poner en alerta, aunque no tenga un síndrome de caídas como tal. Como consecuencias de las caídas podemos tener fracturas, hemorragia interna, neumonía aspirativas, lesiones de tejidos blandos, pérdida funcional, independencia. El 50% de las muertes se relacionan de alguna u otra forma con caídas, con altos costos hospitalarios, debido justamente a la caída de las personas mayores. Y en Chile, la causa de accidencia y traumatismo es la sexta causa de muerte en las personas mayores. A considerar en el síndrome de caídas, tenemos acá los factores que favorecen a las caídas. Pero antes algunos conceptos, que el 10% de las caídas va a generar una fractura. Las fracturas más frecuentes que generan son a nivel de antebrazo. El antebrazo sería sobre todo de muñeca, ¿sí? En cadera y en húmero. Esos son los lugares más frecuentes que aparecen las fracturas en personas mayores. Y los factores de riesgo pueden ser intrínsecos y extrínsecos, como muestra ahí, y va a ser importante en las personas en que sospechamos este problema, evaluación de la marcha, también ver las condiciones que hay ambientales, porque a veces no es que tenga un problema, pero el entorno en donde está la persona mayor favorece a la caída. Las intervenciones que van a hacer, sobre todo kinesioterapia, pero también puede ser un trabajador social que vaya a ver al domicilio en qué condiciones está. Si no es que uno hace una visita domiciliaria en una atención médica domiciliaria, también es muy buena idea. Hay que revisar los medicamentos, viendo que haya medicamentos que favorezcan a las caídas y ver si es que requiere alguna ayuda técnica. En la imagen que aparece ahí, una persona que está bajando la escalera, tenemos como factores intrínsecos, son alteraciones de la persona, por ejemplo, el hecho que usa un bastón significa que tiene un trastorno en la marcha, posiblemente con una pérdida de fuerza de una extremidad o algún dolor que determina una inestabilidad en la marcha. Esos serían los factores intrínsecos o individuales. Después hay factores circunstanciales que están relacionados con la actividad específica que está haciendo, en este caso bajar la escalera, y factores intrínsecos medioambientales, por ejemplo, que hubiera mala iluminación, que la escalera estuviera resbalosa, otras características. Y hay situaciones circunstanciales que son de más riesgo, el subir o bajar escalera, el ir al baño en la noche, ¿sí? Entonces hay algunas situaciones de riesgo que para las personas pueden ser con riesgo a caídas. Hay cambios con el envejecimiento que también favorecen a las caídas, que está relacionado a reducción del control muscular, aparición de rigidez musculoesquelética, aumento de la inestabilidad y el balanceo al andar, cambios en la marcha, todo que está generado justamente por los cambios que aparecen en el organismo con el envejecimiento. La estabilidad, la marcha afectan a la homeostasis justamente también de la presión arterial, que también puede producir mareos o síncopes, que también distintas enfermedades también lo producen, ¿sí?
hay cambios que predisponen a a las caídas, y estos son alteraciones de los reflejos posturales, alteración de los varios receptores, reducción del flujo cerebral, la reacción de las personas a un momento que tropiezan, algo, no es la misma. O sea, es como que la misma persona a los 20 años tropieza y no cae. La misma persona después a los 65 años, si no se mantiene bien, tropieza y cae, tiene una fractura y puede terminar en muerte. ¿Sí? Se suman alteraciones sensoriales, auditivas, visuales y también alteraciones hormonales. Como causas de las caídas hay causas predisponentes, hay peligros ambientales, ahí lo habíamos mencionado, enfermedades que favorecen y fármacos que pueden favorecer a las caídas. También enfermedades que tengan, por ejemplo, neurológicas, distintas secuelas, Parkinson, y también alteraciones metabólicas, la anemia, infecciones, intoxicaciones. Entonces, las causas de las caídas son múltiples y se podría decir aquí, en este esquema, cuáles son las causas intrínsecas, extrínsecas, que son multifactoriales, y que el mecanismo de caída termina con una disminución en la calidad de vida, con pérdida de autoconfianza, temor a tener caídas, así aparece lo que es el síndrome post-caída también, y bueno, las lesiones diversas que pueden tener y que terminan en hospitalizaciones y posteriormente incluso hasta la muerte. Entonces tenemos el efecto del envejecimiento acá, dentro de las causas de las caídas, el efecto de un desacondicionamiento con debilidad muscular, alteración del equilibrio y enfermedades crónicas. Todo esto favorece llegar a una caída. Si se agrega una enfermedad aguda o el medio ambiente también es favorecedor, también va a hacer lo que se llama esto la condición desencadenante. Condición predisponente es el estado de la persona mayor y se suma a una condición desencadenante para llegar a la caída. Factores de riesgo, quienes se caen más, por decir así, del sexo femenino a mayor edad, y que ha tenido historias de caídas, debilidad en las extremidades inferiores, problemas de equilibrio, problemas osteoarticulares, la artrosis es lo más frecuente, pero la artritis reumatoidea también puede ser, o medicamentos que favorezcan a tener mareos y caídas. Las consecuencias en el caída, la mayoría de las veces son lesiones leves, no existen, pero lo malo, que en algún, como esto es repetido, en algún momento el 1% va a tener fracturas, y que eso puede terminar incluso en la muerte. A mayor edad hay más riesgo de fracturas con mayor traumatismo, y aparecen ahí otro tipo de fracturas costales, la parte del traumatismo encefalocraniano, que es otro tema con hematoma subdural crónico. Las personas mayores que tienden a caerse y golpearse la cabeza, después van a tener el riesgo de hacer un pequeño hematoma que va creciendo, 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 puede ser causa de muerte, y a veces no es fácil el diagnóstico si no lo sospechamos. Ahora sí lo sospechamos, sí. Y existe un síndrome que es después de las caídas que la persona tiene miedo a volver a caer, y es el síndrome post-caída. ¿Sí? Que incapacita a la persona mayor, y cómo le podemos ayudar. A veces hacemos una interconsulta con kinesiólogo, trabajar en grupos, ver la parte emocional, capaz que el apoyo de la psicóloga, y uno mismo cuando está en la atención al paciente, consulta frecuente, una pequeña consulta, lo voy a mostrar después, esto se mejora, motivarlo, eso ayuda mucho. Entonces, siempre que tengamos un paciente que ha tenido una caída, debemos evaluar las enfermedades previas que tenga, el uso de medicamentos, una descripción detallada de la caída, cómo fue, ¿sí? Si hubo pérdida de conciencia o no, si hubo un golpe en la cabeza, porque debemos estar alerta que puede haber un hematoma subdural. Preguntar a familiares, ver el entorno, con quién vive, si hay características del ambiente que lo afectan. En el examen físico sumamente minucioso, ver la presión, la frecuencia cardíaca, evaluar la hipotensión ortostática, ver la parte cardiovascular y también la parte muscular, que haya elementos de sarcopenia, signos de anemia, la parte neurológica, también una evaluación minuciosa del equilibrio, y también esto nos tiene que dar para hacer intervenciones después. Los exámenes de laboratorio que se piden, la parte del hemograma va a ser muy importante, con el hematocrito, recuento de glóbulos blancos que nos orientan a infecciones,
el BUM y la CREA, que nos orientan a la función renal también, que es el nitrógeno ureico. Los electrolitos plasmáticos van a ser muy importantes en las personas mayores. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que alteran los electrolitos, bajan el sodio, alteran el potasio, y eso, además del riesgo de arritmias y otros problemas, da riesgo de caídas también, de mareos, de pérdida de fuerza. Solicitar el electrocardiograma va a ser muy importante y ante la sospecha que haya un síncope o que la caída fue a raíz de una causa cardíaca, habrá que pedir un Holter de 24 horas o lo que es el electrocardiograma de 24 horas, ¿sí? El electroencefalograma no tan pedido, sobre todo cuando pensamos en un diagnóstico de epilepsia o una epilepsia secundaria a un problema vascular. Y la tomografía axial, la tomografía axial computada cerebral a veces puede ser necesario y si sospechamos que puede haber alguna lesión cerebral, pues, como es por la caída o previa que favorezca la caída. Bueno, el ecocardiograma en algunos casos y la audiometría y el estudio del octavo par, esto se hace para estudio del vértigo y que podría estar asociado a la caída. Por eso se debe hacer una anamnesis muy minuciosa de la caída. ¿Cuál es el pronóstico? Depende de cómo lo evaluemos y también depende de la enfermedad de base. Depende si ya tenía incapacidades previas, el entorno, se dan cuenta que debe considerar múltiples factores. Un tercio de las personas fallecen en un año después de una caída, así que no es menor y por eso es que hay que tener todo este cuidado. Acá los medicamentos que favorecen tanto la caída y porque dan mareos y algunos conceptos de la hipotensión ortoestática, en donde uno para prevenirla, sobre todo en pacientes que son hipertensos, que están tomando medicamentos para bajar la presión arterial. Bueno, algunas recomendaciones se las dejo ahí como para revisar, para no demorarme. Otro síndrome, el síndrome de Escaras o lesiones por presión. Esto es lo que me faltó. Son las úlceras por presión es una de las lesiones por presión. Las lesiones por presión se llaman así, se le cambió el nombre. Antes era úlcera por presión. Es que justamente puede pasar desde que la piel esté eritematosa, esté un poco roja, hasta que efectivamente tenga una herida, una lesión con pérdida de sustancia. Entonces, por definición, son lesiones causadas por el trastorno de la irrigación, muchas veces en los lugares de apoyo. Acá vemos una zona glútea y sacroilíaca, ¿sí? Altera el trastorno de la irrigación y también la nutrición tisular del tejido porque está sometido a presión prolongada y sobre todo en las prominencias óseas y cartilaginosas. Por eso se llama úlceras de decúbito. ¿Cuál es la intervención más importante? Es el cambio de posición, porque la posición prolongada lo favorece, la posición supina o las que están en sillas de ruedas también puede favorecer que los lugares de apoyo se generen lesiones. Recordemos que las personas mayores tienen la piel muy delgada. Entonces la presión determina úlceras por presión, tienen mayor frecuencia en la edad avanzada, en pacientes confinados o en sillas de rueda y tiene que ver mucho con su estado general cuando están desnutridos, enfermedades crónicas con, por ejemplo, pacientes diabéticos muy descompensados, enfermedades renales, va a ser más fácil que tengan una lesión y el cuidado familiar. Acá es las ubicaciones más frecuentes donde aparecen en el sacro, pero pueden aparecer en todas esas partes que aparecen en la imagen, en las nalgas, maleo externos, talones, y cómo se presentan inicialmente una zona eritematosa, blanqueable, no blanqueable, o sea, uno lo comprime y no queda blanca, es eritematosa por pérdida epitelial, o sea, cuando ya después se pierde el epitelio y hay una solución de continuidad y conformación posteriormente de escaras sobre prominencias óseas. Aquí hay una clasificación en qué condiciones podemos tener los distintos tipos de lesiones, en donde uno es la lesión superficial, que es el eritema, y todas las otras son úlceras por presión, pero acá como se esquematiza van a ir cada vez más profundas en la piel. Acá son esquemas del estadio 1, el estadio 2, ya el estadio 3 es más profunda y en el estadio 4 se ve hueso, ¿sí?
Aquí también relacionado a la etiología, está dado por la fuerza de compresión en un periodo corto. Para manejo de esto, justamente por eso los colchones antiescara hacen distintos puntos de apoyo y tratan de contrarrestar esto, ¿sí? Y entonces generan las ulceraciones cutáneas. Son sensibles los tejidos subcutáneos y el músculo cuando las presiones son de 60 a 70 miligramos por 1 a 2 horas para subir, para tener cambios que van a ser irreversibles. Por eso en general se recomienda cambiar de lugar si no es que tengan un colchón antiescara y estar movilizándolo, corriéndolo de un lado y otro, sobre todo los pacientes postrados que estén en la misma posición. O a veces son personas que, por ejemplo, por estar hospitalizados tienen que estar un tiempo y ahí terminan con una escara, aunque antes no estaban tan inmovilizados, ¿sí? En los hospitales, bueno, es una situación de riesgo en donde es más frecuente que puedan los pacientes que ingresaran por una cosa terminar con una escara. Acá las etiologías, la fuerza de presión, pero también hay una fuerza de fricción, ¿sí? Que es el deslizamiento que aparece del tejido contra el lugar de apoyo, que también favorece a la herida. Entonces, los factores perpetuadores de la lesión tisular es la fricción, la humedad y fuerzas cortantes, ¿sí? Eh, Esto determina que haya justamente un daño epitelial. Entonces, una persona que se orina, que usa pañales, ahí va a aumentar la humedad. Eh, y entonces, toda esta presión, la humedad, las fuerzas constantes, el cizallamiento y la fricción que hay contra las distintas estructuras y los tejidos favorece a que haya oclusión de los vasos sanguíneos y un daño mecánico en los tejidos subcutáneos y que si no lo eh, evitamos que siga apoyando, no se recupera. Como factores perpetuadores, la isquemia, especialmente en las prominencias óseas, porque son sectores del tejido en donde no hay tanta circulación. Bueno, la presión y cuando es poco tiempo, inicialmente aparece el eritema, pero cuando va avanzando más ya son las heridas. ¿Sí? Acá tenemos la evolución natural, por ejemplo, un paciente por alguna razón queda postrado, aunque no se puede movilizar de la cama, hay presión en las zonas óseas, hay oclusión de los vasos, se produce isquemia, daño al tejido muscular, necrosis, y estas lesiones pueden terminar incluso en una infección generalizada, que es lo que se llama sepsis, y terminar en la muerte. Entonces, por eso es muy importante también la prevención. A nivel de la comunidad, otros factores de riesgo que pueden ser el tabaquismo, la piel seca, descamativa, la inactividad, la edad avanzada, favorece porque estas lesiones por presión no solo lo tienen las personas mayores, obviamente cualquier persona que esté en estado de postrado o estar en una posición mantenida. En la edad avanzada, la regeneración epidérmica de la piel es más lenta y bueno, hay una serie de cambios que se producen con la edad que favorece a la aparición de estas heridas. Se pueden usar los colchones antiescaras que van cambiando los puntos de apoyo para evitar el dolor. Y acá hay un ejemplo de una escara sacra con contenido necrótico, que la característica es que se ve de color negro, a veces se ven como costras, y la verdad que es un estado muy, muy complicado. ¿Sí? Profe, Así que tengo una... el otro síndrome vinculado a la inmovilidad eran las Profe, lesiones por presión. ¿Tienes alguna pregunta, Gerard? sí, la herida Dime. que mostró, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Ya, la herida que mostró, ¿esa herida está infectada o es un nivel de ya de la escara, así como ya en su Mira, etapa la final? mayoría de las veces están infectadas, pero aunque no estuviera infectada, porque este es un cuadro muy severo, seguramente este paciente va a fallecer, es muy difícil. A veces se recuperan, pero sin duda es una escara que no se puede ver bien, se ve tejido necrótico, pero seguramente llega a nivel de hueso, y cuando llega a nivel de hueso es un cuadro muy severo. Sí, a veces irreversible. Entonces, porque la infección a nivel de hueso casi no se puede retirar. ¿Sí? Sí, ahora el efecto de esto no está dado solo por la infección, está dado por el apoyo y la mala circulación que hay en ese lugar. Entonces, por el manejo de estas lesiones es sobre todo que no vuelva a haber apoyo. Si sigue el apoyo, no se cura. ¿Sí? No sé si Ya, profe, después muchas igual gracias.
En geriatría vamos a ver el abordaje y cómo se manejan las escaras, pero lo más importante va a ser la prevención, porque son cuadros muy difíciles porque son pacientes que tienen una cicatrización muy lenta. ¿Sí? Quien quiera me interrumpe, yo voy un poco rápido porque no quiero que la clase sea muy larga, pero por favor me interrumpen cualquier cosa. Bien, vamos a otro síndrome geriátrico que es el síndrome confusional agudo en geriatría o delirium, también se llama. ¿Sí? El síndrome confusional agudo o delirio o delirium, ¿sí? Es una alteración del estado mental, puede ser aguda y una característica muy importante que es reversible. Tiene altísima prevalencia, muchas veces no se diagnostica, entonces hay que estar como alerta y tiene una implicancia pronóstica. La persona que de golpe se desorienta, que no ubica nada, yo tuve un paciente, que lo atiendo todavía, que tuvo un síndrome confusional agudo porque su glicemia estaba muy alta, un paciente diabético, o sea, no lo tuve yo, me contó, dice, doctora, no podía darme cuenta que era el celular, lo miraba mi celular que trabajo siempre y no me doy cuenta, y la esposa me decía, "Ay, no sé qué le pasaba a mi esposo, que no, estaba totalmente perdido", y fueron a ver 500 de glicemia, infección urinaria, pielonefritis, no sé cuántas cosas, se mejoró la pielonefritis y se volvió a orientar bien, ¿sí? Pero otras veces pasa y dice, no, es que es una persona mayor, casi todas las personas mayores cuando se hospitalizan tienen episodios de delirio, se desorientan y ahí empiezan las medidas de contención para que no se tire de la cama, que no se lastime, que no se saque la vía. Entonces, la verdad que es muy frecuente. Después de algunas cirugías en donde hay alteración de la circulación cerebral, también puede haber un estado confusional. Las personas mayores son, por su estado de su organismo, más propensas a ser síndrome confusional agudo. ¿Sí? Es un compromiso cerebral de presente. Cualquier persona puede hacer síndrome confusional agudo, una persona joven también, pero va a ser más difícil. Quien tiene más tendencia son las personas mayores y nos debe poner alerta porque hay una enfermedad de base que hay que tratar y es una emergencia médica. ¿Sí? Hay que buscar el diagnóstico y muchas veces no es solo un diagnóstico, a veces son más de un diagnóstico. Si no se trata, puede generar un daño cerebral permanente o llevar a la muerte. ¿Cuál es la prevalencia en las personas mayores? Mucho más, y si están hospitalizados, mucho más. Y si ingresan por algo que no es, tienen tendencia a que puedan hacer un síndrome de delirio igual al ingresar al hospital. Con algunas cirugías tienen mayor riesgo, sobre todo las cirugías de corazón y cadera, y nos debe poner en alerta porque en algunas oportunidades empieza así, cuando con los años aparece después una demencia o a su vez pacientes que tienen demencia tienen más riesgos de hacer cuadros de delirio sobre la demencia. Entonces hay que identificarlo bien porque no es lo mismo el delirio que la demencia. Y no es fácil a veces diferenciarlo, porque uno dice, ah, es la misma enfermedad que tiene siempre. ¿Sí? Como prevalencia se asocia con infecciones en las personas mayores y el estado confusional puede venir ya sea en más como en menos. En más significa que está como exaltado y en menos es que está muy decaído, como apático, casi sin gestos y ese es el más difícil de diagnosticar. El estado confusional a veces se presenta solo, el paciente está así y uno tiene que hacer un electro y capaz que está sufriendo un infarto agudo miocardio. Al punto así se ve cómo se presentan las personas mayores. Entonces el delirio en las personas mayores justamente es un síntoma y obliga a buscar enfermedad de base y el desencadenante. Es un proceso agudo, puede ser en horas, días o hasta 3 meses, pero no más de eso y porque igual va avanzando y hasta que no resolvamos la enfermedad de base. Puede tener fluctuaciones a lo largo del día, puede ser tanto de intranquilidad o que sea como es apático también y que tenga muy reactivo a estímulos visuales, auditivos. A esa persona no se le puede hacer la anamnesis. A la persona que está con delirio no se le puede hacer la anamnesis, se le hace al acompañante porque no va a tener un relato coherente, no va a saber decir antes estaba mal y ahora estoy pensando cualquier cabeza de pescado, no va a saber decir esas cosas, ¿sí? Con un tratamiento adecuado, una intervención oportuna, puede recuperarse bien. Ahora, cuanto más mayor es la edad, peor pronóstico tiene. La mortalidad puede ser hasta 30%.
Es un síndrome orgánico mental transitorio. Esto significa que por una enfermedad o una condición o una situación hace que ya sea la circulación cerebral o a veces algunos tóxicos, hay una afectación del cerebro dado por un problema de base que hace que no funcione bien. ¿Sí? Y hasta que no mejoremos el problema de base, puede ser incluso una alteración de electrolitos, puede ser, como decía, un infarto, alguna otra cosa. Hay que entrar a buscar porque el paciente no nos va a decir qué es lo que le está pasando para que tenga esta alteración de la función cognitiva y un deterioro del funcionamiento de lo que estaba antes. Uno tiene que ver cómo era lo basal de este paciente y cómo estaba antes. En el examen físico, obviamente el Minimental en realidad no es el test ideal cuando es en el delirio, pero obviamente después para hacer el Minimental va a ser muy importante para ver el efecto y la diferencia con el Minimental anterior. Estos test que nos permiten evaluar en el tiempo, porque a veces tenemos un déficit basal de una persona y uno ve en el tiempo, bueno, pasó por un delirio, una hospitalización, ¿cómo está ahora? ¿Está peor? ¿Sí? ¿Está igual? Si está igual, por lo menos esperamos eso. ¿Sí? Acá voy buscando otros factores causales, a veces un globo vesicular, una retención de orina, un abdomen agudo, puede ser expresión de un síndrome de delirio, alteraciones en los exámenes de laboratorio, en las imágenes. Se debe descartar problemas endocrinológicos, ingesta accidental de fármaco, y el diagnóstico está dado por los criterios que están en el DSM-4. En realidad ahora hay del DSM-5, pero no cambia tanto que esto, sobre todo que es una alteración de conciencia, que está totalmente, que no es capaz de hacer no se le puede hacer una entrevista. Hay trastornos cognitivos, en donde también puede aparecer en una persona que tenga una demencia y que empeore su estado cognitivo súbitamente. Generalmente la demencia es algo paulatino, de a poco. Y otra característica del síndrome confusional o delirio es que es en poco tiempo. En poco tiempo, no es larvado de a poco, de mucho tiempo como es en el caso de la demencia. Como fisiopatología, en realidad no hay una causa única del síndrome confusional, pero se piensa que justamente está relacionado a que la infección, trastornos electrolíticos, digamos, la deshidratación, hay una alteración a nivel del cerebro, pero no estructural. O sea, no tenemos un accidente cerebral, no tenemos una lesión funcional que lo podamos ver, no tenemos algo para decir, bueno, le vamos a hacer este examen a ver que tenga síndrome confusional. Incluso en el electroencefalograma, que es una indicación, puede haber un enlentecimiento difuso, pero no hay más hallazgo inespecífico, no hay algo específico que nos diga está en un delirio, ¿sí? Los neurotransmisores, a veces puede haber algún cambio y en el metabolismo cerebral, y que pueden favorecer a la que haya un delirio, sobre todo en algunas enfermedades como en la patopatía crónica y con el uso de algunos fármacos, drogas, el alcohol, barbitúricos. También puede haber situaciones que favorezcan al delirio por una causa metabólica, en la diabetes también. ¿Sí? Bueno, el, bueno, acá las principales causas de delirio tenemos las infecciones, la hipoalbuminemia, la desnutrición, que haya leucocitosis, proteinuria, y en estas circunstancias debemos ponernos en alerta porque digamos, los pacientes con delirio pueden tener más de una alteración. A veces uno dice, ahí está con una infección urinaria, listo. No, pero también puede tener una enfermedad renal, puede tener una disionía, alguna otra cosa. Bien. Bien, esto es de síndrome confusional agudo, también que puede haber otras causas orgánicas, neurológicas, de infecciones, metabólicas, esto ya lo habíamos comentado, o algunas drogas o alteraciones ambientales, por ejemplo, cuando cambia el ambiente y se hospitaliza, también puede haber un síndrome confusional agudo, que no es solo tratarlo con fármacos, el entorno también es importante y revisar todo lo que podamos cambiar, la hidratación, ¿sí? Y hay drogas relacionadas al delirio que están aquí,
Y el diagnóstico uno lo tiene que sospechar. Pueden ser como esto en realidad ya lo habíamos mencionado, que puede ser medicamento, por el uso de sustancias, enfermedades. Entonces es un síndrome, el síndrome confusional agudo, que es muy variada su presentación, dado por enfermedades médicas agudas, drogas, enfermedades cerebrales, cambios ambientales. Es múltiple y diversa la causa por lo que puede venir un síndrome de delirio. Las personas mayores van a estar más susceptibles y sobre todo cuando hay un daño de base, ¿sí? Cuando este es el delirio, lo que habíamos dicho. Ahora vamos a ver sobre el deterioro cognitivo y la demencia. Cuando hay problemas cognitivos, pueden ser leves, así como momento deterioro cognitivo leve, hasta la demencia que es deterioro neurocognitivo mayor. Está el envejecimiento normal, en donde los procesos pueden ser más lentos, pero cuando ya tenemos una afectación de la parte cognitiva, que lo podemos evidenciar por los test, aparece el deterioro neurocognitivo, ¿sí? En donde el grado máximo es la demencia, que es el deterioro neurocognitivo mayor. Hay herramientas para evaluar, el Mini Mental Test, que es ese, y el Pfeiffer son algunos de los instrumentos que se pueden usar, y en algunos casos hay que derivar a especialistas, pero sobre todo para estos pacientes son las medidas no farmacológicas, la contención de la familia y ver todos los factores que puedan ser reversibles. A veces, bueno, acá del delirio habíamos visto que la diferencia con el delirio en relación anterior, que es más agudo, que es más fluctuante, y que hay que buscar la causa desencadenante y hay distintos abordajes que es tanto en el hospital como en domicilio. Otro síndrome geriátrico son la incontinencia, tanto urinaria como fecal. La incontinencia urinaria se puede clasificar de urgencia, de esfuerzo, mixta, funcional. Hay distintos tipos de incontinencia, pero esto va a afectar la vida social y también favorece a otras enfermedades. Se debe hacer una evaluación inicial, buscar causas que se puedan resolver, a veces con intervención en ejercicio del piso pélvico, en manejo de una infección urinaria y bueno, todos los diagnósticos diferenciales que, por ejemplo, esto, que más que una incontinencia urinaria sea una infección urinaria. El entrenamiento vesical, los cuidados del cuidador y preguntarlo, porque muchas veces las personas les da vergüenza tratar de este tema. Otro síndrome que tiene relación con las lesiones por presión que habíamos visto es el síndrome de inmovilidad o inestabilidad. Hay situaciones que favorecen a que las personas tengan complicaciones. Acá está la definición de movilidad, que generalmente es la capacidad de una persona a desplazarse en su entorno, y la inmovilidad es justamente la disminución y se relaciona con la pérdida de las capacidades de desempeñar las actividades de la vida diaria. Este concepto de actividades de vida diaria es muy importante, después lo vamos a seguir viendo en geriatría, que es que tan autovalente es una persona, ¿sí? Cuánto necesita la ayuda de un cuidador. Como deterioro funcional, hay el concepto de deterioro funcional, que es la restricción de la capacidad de realizar actividades esenciales de la vida diaria, y muchas veces pasa que por una enfermedad en que queda en reposo en los hospitales, después terminan teniendo menos masa muscular, menos fuerza, menos equilibrio, y eso favorece a tener caídas o a veces cuadros de depresión lo pueden favorecer. ¿Qué intervenciones vamos a hacer? Kinesioterapia, abordaje nutricional, y vamos a prevenir si no es si la persona va a estar con inmovilidad y no lo podemos cambiar, tenemos que prevenir que no le vengan lesiones por presión. Acá la epidemiología, entre la medida que aumenta la edad, tienen más problemas con el riesgo de inmovilidad, y la inmovilidad aguda se tiene que abordar para evitar que después tenga sus complicaciones, ya que cuando una persona pierde la movilidad en menos 3 días por una enfermedad, por ejemplo, dice, no, guarde reposo absoluto, no se le debería mandar reposo absoluto a nadie, porque fíjense que la mortalidad aumenta si no hay ninguna intervención, porque aumenta el riesgo de caídas, aumenta el riesgo de otras enfermedades. Acá hay un test que evalúa la sarcopenia,
¿sí? Con el envejecimiento hay una disminución de la fuerza muscular, también la osteoporosis, que puede dar alteraciones en la marcha, puede haber dolor que limita la movilidad, y todo esto altera, hay una alteración del sistema propioceptivo, el equilibrio, acuérdense, propioceptivo hablamos de la sensibilidad profunda, con enlentecimiento de los reflejos y un mayor riesgo de caídas. ¿Sí? Entonces el síndrome de inmovilidad, acá también lo vemos, hay personas que también son usuarias de silla de ruedas que van a estar más en riesgo, pero uno intenta que no lleguen a esta condición. Cuando no hay más, uno intenta al máximo con un equipo multidisciplinario evitar la inmovilidad. El cuadro generalmente multifactorial, reversible, y la vía común de presentación es por enfermedades que hacen cambios a nivel muscular, tendinoso, el reposo, la inmovilidad hace que la quietud tenga las personas menos posibilidad de pierdan fuerza y pierdan el equilibrio. ¿Sí? El síndrome de inmovilidad entonces es un síndrome geriátrico que deteriora la calidad de vida de las personas mayores, tiene múltiples causas y nos debe poner en alerta para hacer intervenciones oportunas y para y hacer intervenciones para ver sobre los factores corregibles y tratables. Hay algunas enfermedades que son más difíciles, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que tiene una rigidez generalizada. Ahora, estas pacientes tienen que tener continuamente apoyo con kinesiólogo para hacer ejercicios, evitar la rigidez, elongaciones, trabajar la fuerza, ver el entorno, que no sea una situación de riesgo, porque a veces en el hogar hay situaciones que favorecen a las caídas. Por ejemplo, no es buena idea que viva en el quinto piso y solo baje por escalera, porque lo va a aislar, los va a estar en una condición en que no es bueno para su salud, se puede deprimir, en cambio lo pasamos al primer piso, lo podemos que pueda ir con una andadora a un lugar o con otra persona para compartir y cambia totalmente. O sea, el trabajo tiene que ser multidisciplinario e interdisciplinario. Multidisciplinario que no es, es solo la sumatoria de los profesionales, sino que los profesionales se reúnen entre sí para analizar el caso clínico y también debe incluir a la familia, la educación, la educación de las personas. Etiologías de la inmovilidad. ¿Por qué aparece la inmovilidad en las personas mayores? Acá hay algunos ejemplos de la rigidez, la presencia del dolor, alteraciones que tengan en los pies, alteraciones del equilibrio que tengan las personas, factores psicológicos como distintas enfermedades de depresión, desesperanza, y causas ambientales, que algo ya lo habíamos comentado, del ambiente en donde vive, que también a veces lo pone en aislamiento. ¿Qué consecuencias puede tener una persona que está limitada a su movilidad? El aislamiento social. De partida una persona a veces puede generar que no pueda trabajar. La inmovilidad es lo que ahora en este momento hace que no estemos presencialmente, porque a mí justamente tengo una limitación para trasladarme y esas cosas se ven, aunque no, todavía no soy persona mayor, pero justamente la inmovilidad hace múltiples repercusiones, ¿sí? Eh, también elementos psicológicos y un síndrome que es el síndrome post-caída. Repercusiones a nivel física, pérdida de fuerza, también alteraciones metabólicas, ¿sí? Y lesiones de decúbito que habíamos mencionado. Otro síndrome que aparece en las personas mayores es el síndrome de la polifarmacia. Cuando usan más de 5 fármacos en forma crónica, se dice que hay polifarmacia. A veces si tienen menos o están mal indicados, o sea, mal indicados, en algún momento capaz que le indicaron que eran buenos, pero con el paso de los años, o le agregaron un segundo medicamento que tiene interacción. Entonces tenemos que estar alerta a todo eso. Hay distintos evaluadores para ver qué herramientas que son para detectar si los medicamentos que se está indicando a esa persona realmente son necesarios. Entonces hay que hacer una revisión farmacológica centrada en la funcionalidad y si realmente lo necesita. No todos los medicamentos se necesitan. Y esto hay que investigar porque a veces están los medicamentos que le indicó un médico, fue el especialista, le dio otro, a su vez el de la farmacia le dijo, y tómese estas vitaminas, y tómese esto otro, y la vecina le dijo, es que hay unas hierbas buenas para esto, y cuando queremos acordar, la persona mayor está tomando una cantidad tremenda de fármacos, tremenda de hierbas y todo, y que interactúan
en el organismo. Así que debemos hacer una entrevista muy minuciosa. La fragilidad, algo lo habíamos visto de antes, este concepto aparece justamente para detectar personas que van a estar en mayor riesgo a tener mayor hospitalización. Y bueno, y hay algunos test para evaluar, considerar también la, cómo es la disminución de peso, la sensación de cansancio, la fuerza que tenga también. Tiene que haber un enfoque preventivo y rehabilitador, buscar enfermedades de base. Bueno, las úlceras por presión que habíamos visto, hay una escala de Brander que justamente sirve para evaluar las úlceras por presión. Eh, ¿Cómo lo prevenimos? Esto ya lo habíamos visto en otras diapositivas, movilización, colchones antiescaras. Y ahora vamos a seguir con el caso clínico que habíamos comentado, en donde la idea es que aplicáramos los conceptos que hemos aprendido. Y entonces, del caso clínico estaba el síndrome de caídas, que lo habíamos hablado. Puede estar con un deterioro cognitivo leve, porque esa persona consultó sola para venir a la casa. Y el hecho que vivía solo, que era viudo, ¿se acuerdan del otro caso? Porque al mismo tiempo estamos haciendo una evaluación de la memoria, a ver si se acuerdan del caso que habíamos comentado, lo pone en una condición de fragilidad. Entonces, ¿qué intervenciones se pondrían como médico general? ¿Qué les parece que se podría hacer? Si quieren lo pueden poner en el chat, pero no lo puedo ver, porque no lo puedo ver acá. Así que, o en el micrófono, si pueden decir qué podemos hacer con este paciente, que era un hombre que consultaba porque había tenido un hombre de 74 años, me parece que era, y que había consultado por caídas, que se le olvidaba las consultas, y entonces llegamos a la conclusión que tenía un síndrome de caídas, que era lo que habíamos hablado, que había un deterioro, posiblemente un deterioro cognitivo leve, porque seguía con sus acciones, pero tenía trastornos de memoria, que se le olvidaban las consultas, que vivía solo y era viudo, consideramos que podía tener un síndrome también de fragilidad. No sé si queda más o menos claro este razonamiento con esta persona y qué intervenciones podríamos hacer. Los escucho. Tenemos unos minutos más. Bueno, no hablen todos, por favor. Así que, bueno, entonces, obviamente, la respuesta yo creo que más esperada es un equipo multidisciplinario, ¿sí? Vamos a tratar de, bueno, conversar con el paciente, ver cuáles son las causas. Una trabajadora social capaz que sería muy importante en el ver, en el desarrollo de redes. También posiblemente una interconsulta con kinesiólogo para fortalecimiento muscular y ver bien por qué este síndrome de caídas está dado, pedir algunos exámenes, ver cómo está la parte metabólica, ver sus actividades de la vida diaria, ejercicios que haga habitualmente, pesquisar que no esté con un cuadro depresivo, ¿sí? Y también revisar un poco cómo se está alimentando, capaz que bajo de peso, ¿sí? Mm, recordarles de evaluación geriátrica integral, ya lo habíamos visto, que es un esquema multidimensional en este caso hubiera sido súper bueno, independiente de los pedidos, uno dice, bueno, hagamos una evaluación geriátrica integral en donde buscamos la parte funcional, mental, social y biológica, y esto se hace habitualmente tanto en la atención con primaria como en el hospital. Los modelos de atención deben ser centrados en la persona, en esa persona específicamente. Eh, y bueno, eventualmente en algún momento, si es que se pide la interconsulta con especialistas y sobre todo con la red de apoyo, cuidadores, familiares. ¿Sí? Como recomendaciones finales, a la que estamos terminando esta clase, detectar signos iniciales de los síndromes, estar alerta en las personas mayores, derivar, a mí la palabra derivar no me gusta, esa la tenía que haber cambiado. Ahí vamos, ahí es más interconsulta. A veces cuando necesitamos un especialista lo mandamos, pero el paciente vuelve y vemos cómo lo tratamos. Y
y continuamente incorporar la evaluación integral geriátrica en la práctica cotidiana. O sea, tener en la cabeza que para atender a las personas mayores tenemos que ver más que lo físico, también lo mental, lo social, lo funcional, y evitar dar demasiados medicamentos y estar siempre revisando la polifarmacia. Y la hospitalización domiciliaria también hay que evitarla. Tenemos este caso también, don José de 70 años, concurre a la consulta por primera vez. ¿Logran ver la imagen de don José? ¿Qué le preguntaría sobre su deambulación y cómo lo registraría en la ficha clínica? ¿Reconoce algún síndrome geriátrico? Los invito a participar. Este sí no lo voy a contestar, porque los otros contesté porque era así como rápido, pero se ve que estaba en pandemia, está con mascarilla, ¿sí? O está con un cuadro respiratorio. Ahí tendremos que ver. ¿Qué les parece la deambulación? ¿Se moviliza solo en silla de ruedas? ¿Qué podrían opinar? ¿Hay alguien ahí? ¿Por sí o por no? Hola. Profe, yo ¡Ah, creo que, Isabel! yo creo que el paciente no puede deambular libremente porque por algo está ocupando la silla de ruedas. Está en la silla de ruedas, ¿no? O sea, ahora, esta silla de ruedas, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Isabel, en general? ¿La usa siempre o a veces? Obsérvenlo bien. ¿La usa siempre o a veces? Yo les puedo contestar eso, pero quiero que ustedes a ver, porque les estoy motivando a que sean observadores, a que sean minuciosos. ¿La usa siempre o a veces? Ay, profe, no sé, me pillaron. Ay, y como parece que estuvieras tú sola acá, observa qué tiene entre las piernas, Isabel. Ahí qué tiene. Tiene un bastón, Un creo. bastón. Si tiene un bastón, no es que la use siempre, es que seguramente tiene dificultad para caminar y a veces usan la silla de ruedas solo para ir hasta el médico, ¿sí? Entonces, en esos casos, uno igual le tiene que hacer levantar, ¿sí? Y ver y preguntarle cómo usa la silla de ruedas, para qué la usa, muéstreme cómo camina el bastón, cómo usa el bastón, a ver si es adecuado. Hay que revisar todo eso. Y lo que puse, cómo registraría en la ficha clínica, va a ser sumamente importante que ustedes en la ficha clínica registren paciente que se presenta en silla de ruedas, con acompañante, sin acompañante, quién viene el acompañante, pero tiene bastón y en su casa deambula así, así, así. Todo eso tiene que estar registrado. Uno si cierra los ojos se tiene que imaginar cómo sería el paciente, se tendría que imaginar a este paciente. ¿Y qué síndrome geriátrico podríamos tener? Para no dejarla a Isabel nomás contestando todo, lo voy a contestar yo. Evidentemente, el de inmovilidad con riesgo de lesiones y también, obviamente, el riesgo de caídas porque hay una condición del paciente, por lo menos ese síndrome geriátrico. Y aquí les quiero mostrar la situación de dos personas mayores, uno de 70 años y otro de 80 años, pero con distintas características. Y uno, si se guía solo por la edad, pensaría que la persona más frágil es la que tiene más edad, pero no es así, porque hay, bueno, criterios en donde le ponen cuándo es la mayor discapacidad, o sea, criterios para ver la fragilidad de una persona, y una persona mayor frágil se relaciona con la funcionalidad y los factores de riesgo. Entonces, va a ser ahí como se marca, esa es la persona frágil. ¿Sí? Les puse ese ejemplo que me parece bueno. Y las fuentes bibliográficas. Acá el examen y algunos síndromes y ahí se termina la presentación. Vamos a finalizar. Quiero saber si tienen alguna pregunta para hacer y estamos terminando. Me pasé 3 minutos de la hora. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de grabar.